la moda que no pasa de moda. Vamos hasta del otro lado, en la región del Chaco, en la zona de Pozo Hondo, donde está Alexis Saveiro, una semana bastante ajetreada, combinaciones distintas entre la sequía y la lluvia que por fin hoy pudo regar parte del Chaco, Alexis. A ver, si pudiera calificar este viaje, Carlos, lo haría con el término intenso, porque realmente conocimos extremos de esta tierra realmente histórica de nuestro terruño paraguayo. Histórica en el sentido de la contienda de la Guerra del Chaco, porque fuimos a lugares en donde inclusive hasta pudimos sentir lo que fue la sangre regada de nuestros compatriotas, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos que lucharon por esta parte del país. Y sí, les hablaba de extremos en el sentido de que todos sabemos de las condiciones adversas, inclusive hasta desérticas de esta región. No sé si estamos compartiendo imágenes de la llegada del agua al río Pilcomayo, Carlos. Realmente eso tuvo muchísima repercusión. Estuve desconectado prácticamente 10 horas porque fuimos a lugares que ustedes ni se imaginan, y a lo largo de otros servicios informativos les iremos mostrando, pero una vez y al conectarme nuevamente en Pozo Hondo, en donde sí hay señal, pudimos ver realmente el impacto que tuvo ese momento de conexión, ese momento espiritual, ese momento de agradecimiento y ese momento en el cual ciertas culturas y ciertas religiones, porque sabemos que están las ancestrales de los guaraníes y de otras colectividades nativas de este sector, ya con el cristianismo. El agradecimiento fue inmediato. Llegó la agua, o llegó el agua, mejor dicho, hasta la zona de Pedro Pepeña. Llegaron las aguas y finalmente el ambiente que se vivía, además de muy espiritual, era emotivo. No podemos negar que se nos cayeron lágrimas inclusive en ese momento en el cual el cacique, el chamán, las mujeres, las nativas, las antiguas, las que caracterizaban ese momento con una voz realmente penetrante, le daban gracias a Tupá, le daban gracias a un ser superior por la llegada del agua que de a poco irá regando esta región. El agua es vida, el agua trae peces y el agua alimenta a todo el ecosistema de esta zona, y ese ecosistema evidentemente está conformado por seres humanos ancestrales. Un poquito de lo que vivía ayer cuando llegaba el agua al Pilcomayo, con este ambiente, ¿les parece? Amén. Todo lo que ustedes escuchan y ven, realmente en persona se siente muchísimo mejor, porque realmente, inclusive independientemente de la creencia religiosa que uno puede tener, la llegada del agua y saber que eso es vida para una comunidad nos emociona absolutamente todos, más aún teniendo en cuenta que son comunidades que están habitando el Chaco desde hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente ellos nos dicen que es la primera vez que vieron al Pilcomayo así de seco, así de colmatado. Ustedes están observando imágenes aéreas captadas por nuestro compañero Fernando Noguera, las otras son de mi fiel compañero también acá, Jorge Paredes, pero por sobre todo
lo que nosotros queremos transmitir en este viaje, en este recorrido, no solo es ese problema relacionado a la sequía, y reencauzamos esto y rápidamente, les cuento, estoy sobre el puente internacional de Pozo Hondo, del otro lado está la hermana República Argentina, en la provincia de Salta, y a propósito del Chaco paraguayo, a propósito de la historia, volvemos a otras tomas del recorrido que hacíamos para llegar a la línea fronteriza. Y que suene muy fuerte ese 13 Tuyutí, porque llegamos por primera vez un equipo periodístico al hito tripartito, ahí en donde confluyen tres hermanas naciones, la República Argentina, la hermana República de Bolivia y nuestro querido Paraguay. En ese lugar más lejano, en el extremo oeste del Chaco paraguayo, queríamos hacerles sentir a todos ustedes qué es lo que siente un soldado paraguayo, heredero de la guerra del Chaco. Aquí mismo se libraron varios combates. Las unidades comandadas por el coronel Rafael Franco llegaron hasta estas zonas. Los bolivianos son hermanos. Acá permanentemente ustedes están en contacto, inclusive hasta con sus pares bolivianos. Asimismo, hay una excelente relación de hermandad con las personas aquí, sobre todo por la dificultad que brinda el terreno. Todos se necesitan uno al otro. Y las fronteras aquí, como están perfectamente demarcadas, igual no son un límite para el buen relacionamiento con todos los ciudadanos, ya sea de Bolivia, de Argentina y de Paraguay. Son el mismo sentimiento, es el mismo día a día, así que hay una hermandad formidable. En nuestra zona de responsabilidad tenemos el hito tripartito, ¿sí?, que sería el hito 0, y el hito 1, que está a 5 kilómetros allí. El teniente que nos acompañó en este recorrido, escuchando nuevamente la entrevista, porque era un momento realmente emotivo para todos. Carlos Troche, vos sos un tipo muy culto, perdón que te hable así de manera muy coloquial, pero muy pocos sabemos de la historia, y hasta, inclusive te cuento en mi situación particular, Yacaré Valija es la calle de mi casa. No se limita a eso muchas veces. Yacaré Valija, el nombre de una calle. ¿Y quién fue Yacaré Valija, Carlos? Yacaré Valija, este soldado paraguayo que tuvo la osadía de mimetizarse entre los soldados bolivianos para rescatar una valija de cuero vieja y en ella documentos que revelaban los operativos que pretendían hacer los militares bolivianos contra los paraguayos. De ahí su denominación. Entró como Yacaré, mimetizándose entre los soldados bolivianos, y regresó con una valija. Ese es el soldado paraguayo, Yacaré Valija, que terminó finalmente sin una pierna a consecuencia de la guerra del Chaco. Para los comandos, Carlos, para los comandos, el mejor estratega militar después del mariscal José Félix Estigarribia. ¿Por qué? En la siguiente nota. Para nosotros los comandos es el padre de las operaciones especiales en Paraguay. El teniente primero de Infantería de Reserva Manuel Irala Fernández era un sabio que está rodeado de mucho misticismo, héroe de la batalla de Toledo. Su especialidad era reunir un grupo de combate, que son 6 hombres, 10 hombres como máximo, y actuaban detrás de las líneas enemigas. En estos territorios, su especialidad era actuar de noche en patrullas pequeñas y sorprendían a los bolivianos en su propio territorio. Se valió el mote de Yacaré Valija justamente por incursionar en una carpa de un comandante y capturar, robar una valija que contenía órdenes de operaciones. Gracias a esa misión cayó toda una división boliviana. Y así, alrededor de él hay muchísimas historias. Su especialidad era cazar centinelas, cazar oficiales. Se iban detrás de las líneas bolivianas, capturaban a los centinelas, se ponían el uniforme de ellos y en silencio, aplicando el sigilo, capturaba a oficiales y a personalidades importantes del ejército. Así es que él dominaba perfectamente las lenguas indígenas, dominaba perfectamente el quechua y el acento boliviano. Por eso se podía infiltrar entre ellos. Era un conocedor del terreno.
era un conocedor del terreno muy sabio. ¿Cómo se hace un comando nato en esa época? Y con experiencia sobre todo. Manuel y Lara Fernández vivió mucho tiempo en el Chaco. Para un comando es realmente emotivo escuchar, y nuevamente si bien nos dio nota, hablar de uno de los comandos más inteligentes y que prácticamente es el patriarca del comando en Paraguay, resulta muy emotivo. Acá Coronel está escuchando, se emociona, nuevamente nos acompañó. Yo quiero agradecerle muchas veces posibles, ¿no? Y las veces que sean necesarias, porque hoy aprendí un poco más de historia. Hoy conocí un Chaco realmente histórico, sitios que realmente jamás en mi vida imaginé que iba a conocer. Vine por la sequía y encontré la historia de mi querido Paraguay, Carlos, y realmente resulta muy emotivo por las situaciones extremas que encontramos. La sequía que azota a varias comunidades, pero por sobre todo un territorio marcado por el heroísmo de nuestros veteranos de la guerra del Chaco, y que son prácticamente los primeros comandos del Paraguay. Totalmente, la historia de Irala Fernández, la historia del paraguayo que hoy vive en la zona chaqueña. Imaginarte si hoy este problema de agua es una dificultad que pone incluso entre la vida y la muerte a muchas comunidades, lo que habrá sido allá por los años 30 del siglo pasado, enfrentar a bolivianos hermanos en una cruenta guerra en este inhóspito y agreste Chaco paraguayo que hoy conociste en su profundidad. Imagínense lo importante que habrá sido tener ese patriotismo de defender nuestra patria, nuestros colores, nuestra tierra, que lamentablemente hoy políticos circunstancialmente en el poder terminan fácilmente con un plumazo entregando. Gracias, Alexis. Carlos. Excelente el trabajo del equipo, se merece un aplauso. Muy bien, porque sabemos lo que pasó a este grupo para llegar allá, a lo más recóndito del Chaco, y compartir esta historia. Adelante. Carlos, es más, y perdón, estoy muy emocionado porque volví a escuchar la nota y recién cuando volví, inclusive de Bolivia, porque les voy a contar más adelante que fui a Bolivia hoy y conocí un pueblo realmente histórico, y por sobre todo es el último de Bolivia y el primero de Paraguay tras cruzar la frontera. A lo que voy nomás, Carlos, en ese sentido también llegué a un cementerio que está en nuestro territorio paraguayo, pero que en su momento fue de los bolivianos, en donde hay tumbas de la época de la guerra, en donde fueron enterrados soldados bolivianos, y en donde el último sepulcro fue en el año 1989, familiar, siempre acá en la zona de Pozo Hondo, familiar también directo de un soldado boliviano caído. Ahora somos todos hermanos, Carlos. Y a propósito de agradecimientos, no quiero cerrar este contacto en vivo y en directo porque en cualquier momento nos vamos, pero todavía hay mucho más. Primero a la comisaría, a la jurisdiccional, al subcomisario Richard Benítez, al suboficial Luis Brites y al suboficial Rodney Ruiz. Ellos no nos acompañan ahora porque están de guardia en dicha dependencia policial. Nos sirvió a nosotros de comando, fue nuestro centro de operaciones, y tanto el Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas de la Nación con el comando acá, también la Policía Nacional aportó a este viaje, aportó muchísimo, aportó la estadía, aportó cierta logística, y quiero agradecer muy especialmente a los efectivos de la Comisaría Cuarta de Pozo Hondo. Excelente el trabajo, Alexis, buen retorno, gracias. Será hasta mañana. Hasta mañana.